Político es un proyecto que es bastante dogmático, porque se va a regir por todos los patrones oficiales estándar de cualquier evento internacional, como el orden de cómo se debe poner una bandera, si es por un orden alfabético, siempre debe ser la primera bandera la del país sede, ¿no?, que recibe, tiene un diseño estándar. Y que están construidas, ¿no?, que yo voy a hacer el mínimo esfuerzo posible. Solo es esta operación de cambiar los colores por grises, ¿no? Por lo general las obras contextuales o obras que cambian de un espacio normalmente se modifican en su estructura simbólica. Pero en este caso, con Apolítico, mi intención es que la obra modifique el lugar donde se esté exhibiendo de una manera sutil o cínica, ¿no? Mi idea es que Apolítico cargue de una dimensión conceptual diferente al lugar donde se exhibe. Luego se intentó exponer en Estados Unidos, pero fue censurada increíblemente. Sé que recibí un email donde la explicación que me decía la parte política de allí de la ciudad, ¿no?, de Rhode Island, en Estados Unidos, era que era una obra muy política. Y entonces le pasé otro email diciendo, creo que no me he entendido bien, es apolítico, no político. Creo que hay una forma de leerla también que puede ser muy a tu favor o a tu contra, ¿no? Y siempre las reacciones son inesperadas, como una reacción en el contexto cubano, en el contexto norteamericano, en otros. Es como una sorpresa constante, ¿no? Puede ser muy pasada como nada o puede reaccionarse, ¿no? Es que depende mucho del ángulo de enfoque, ¿no? El proyecto realmente estima todas las banderas del mundo, o sea, son como 300 y algo, 315, cambia todos los días porque, o sea, que constantemente la pieza va teniendo una vida y bueno, yo la versión siempre he expuesto es un fragmento de 30 banderas. Esta ocasión va a ser la que más amplia va a estar, que estaría con 60. Se va modificando en dependencia de la coyuntura histórica que se va actualizando, es un requisito así de la pieza. Intento buscarlo por una cuestión estética, o sea, de diseños que me gustan así personalmente, o por una cuestión de países más conocidos, ¿no?, como algo más evidente a la vista, pero es una selección totalmente al azar, ¿no? Yo de alguna manera, una primera propuesta con este proyecto fue lograr un 50% de actividad tanto estética como conceptual, ¿no? Y intento equilibrar eso bastante en esta pieza, ¿no? Me está interesando muchísimo en mi trabajo en general y una puerta de experimentación nueva que he estado olfateando, ¿no? Y que está más en este hecho de tratar de equilibrar una cuestión política y poética a la vez, ¿no? Como tratar de hacer un mix entre los dos, ¿no? Cambian muchos términos, cambian muchos conceptos y por lo tanto yo creo que en ese sentido la política está a un nivel muy avanzado y el arte ahora mismo está como atrás, caduco, ¿no?, pensando todavía en la metáfora y en esas tonterías. Y yo pienso que de alguna manera tiene que haber una modificación cultural. El arte pasado siempre te enseña a qué no decir o a qué no hacer, ¿no? Y yo creo que eso es una deuda muy importante. Pero yo creo que la fuente está precisamente en la propia realidad, ¿no? La historia del arte es una herramienta que uno utiliza, pero no es un conducto obligatorio, ¿no? Hay una cosa clara, ya el público está muy acostumbrado a recibir obras en el exterior, ¿no? Y obras muy sutiles ya no es este método tan clásico de siempre la galería o el museo, ¿no?, sino que ya esas estructuras han cambiado mucho a la hora de entender el arte o de verlo.
pero sí es muy importante el hecho de que se encuentre en, en un lugar con todas esas condiciones que rigen el espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, la simetría de la entrada del Louvre, que se respeta perfectamente, esa jerarquía que ocurre en ese lugar. Y esos son recursos importantísimos, externos, que están condimentando mucho más el contenido y las posibilidades simbólicas de la pieza. Realmente mi circuito es muy cerrado, en el sentido de que pienso la pieza con un pequeño dibujito que tengo en mi casa, en mi cuarto, y que entonces ya después echa a andar una maquinaria de producción de ingenieros, o en casos más complejos, en casos menos complejos. Y para mí es una sorpresa venir a una fábrica, ver cómo se imprime. Es como otro mundo que ya no está en mi dimensión y que yo siempre la exploro, porque es sorprendente ver cómo crece el niño, ¿no? Y siempre me parece algo bastante gratificante también ver, aunque uno haga pequeños señalamientos de la obra, va creciendo por su propia forma, ¿no? Por su propia vida. Ya son detalles mucho más sensibles que es como controlar una fotografía, yo creo, ¿no? Pero una fotografía real ahora, porque es como que sabes que cuando pones la química no te puedes pasar de tiempo, porque todo se te vuelve muy negro, o el blanco se te vuelve negro, o desaparece, o no se ve. Y ahora mismo ha habido un fallo con el negro, ¿no? Que no se llegó a un 0% de negro. Y eso cambia completamente todo, porque ya es me recuerda un poco la durabilidad de las banderas, ¿no? Porque siempre que se expone la obra pasa el tiempo y van perdiendo el valor, ¿no? Y se van poniendo viejas, pero al final va terminando como un gris súper claro, y ya la instalación cambia completamente, ya sería como la instalación de la paz de no sé qué, ¿no? Que no tiene ningún sentido para mí, ¿no? En este caso. Yo creo que ahora el artista contemporáneo es como el antiguo escultor que tenía que manipular el barro, ¿no? Y no dejar nunca que el barro te manipule a ti, sino tú darle el molde que quieras. Bueno, eso mismo yo creo que sucede en el artista contemporáneo, pero en lo simbólico. Ahí me interesa como esta idea del Befremdung de Bertolt Brecht, ¿no? Como crear un extrañamiento con la propia realidad, desde la propia realidad. Y yo creo que también es un método ahora mismo muy actual.